¿Cómo están todos? Esto es la Conexión Diaria. Les saluda su amigo y hermano Carlos de la Cruz en este bonito martes. Espero que sea un martes, que siga siendo un martes de bendición para todos aquellos que nos están escuchando, para todos aquellos que nos van a ver a través de esta pantalla de celular. Dios me los bendiga mucho, Dios los guarde en el hueco de su mano. Vamos a estar hablando sobre una porción de la palabra, pero antes vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra, que ponga todo en sus manos, que lo que se va a hablar acá sea de bendición, sea de edificación para todos aquellos que van a escuchar. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este hermoso día que usted nos ha regalado, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a seguir haciendo, Señor. Le amamos, Señor, le glorificamos, le adoramos, le bendecimos, Señor, y que su Santo Espíritu, Padre, tome control de lo que va a suceder en estos próximos minutos. Sabemos, Señor, que nosotros no somos nada sin usted, Padre mío, y usted siempre va a ser ese grandísimo Dios, ese Dios todopoderoso, Señor, creador del cielo y de la tierra. Toda la alabanza, Señor, y toda la oración es solo suya, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Bueno, vamos a compartir un tema que es de un poquito de controversia porque es fuerte como se lee en la palabra de Dios. Nos vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3. Entonces, espero que así como Dios me ha hablado a mí, en un principio me está hablando a mí, para yo después poder compartir lo que Dios me habló a mí. Espero que aquel que va a escuchar, que aquel que va a recibir, que aquel que abra su oído, su entendimiento y que prepare su corazón sea de bendición también. Dios nunca me va a decir algo a mí para venir a decirte a ti lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Yo creo que Dios me habla a mí de algo que quiere corregir en mí y entonces yo lo comparto con la gente porque igual sigue siendo palabra de Dios, igual la palabra de Dios es viva y eficaz, que le va a servir a los demás. Pero en primer lugar, Dios me habla a mí de algo que estoy haciendo bien, podría ser, o de algo que no estoy haciendo tan bien, o de algo que de plano estoy haciendo muy mal. Entonces, Dios viene y me habla a mí, y me dice a mí qué estoy haciendo mal. Yo creo que se contradeciría a Dios si viene y me dice a mí lo que tú tienes que cambiar. Si viene y me habla a mí lo que tú tienes que corregir. Si viene y me dice a mí lo que tú estás haciendo bien. Yo creo que cuando tú le buscas a Él no necesita decirme a mí lo que te puede decir a ti también. Él no tiene que venir a decirme a mí lo que estás haciendo mal o lo que estás haciendo bien o cómo lo estás haciendo. La relación que exista depende obviamente de la relación que exista entre tú y Él. Él puede venir a decirte a ti lo que estás haciendo. Entonces vamos a leer esta porción de la palabra. Espero que sea de bendición y comenzamos así. El tema de este día es: no puede ser así. No puede ser así. Es el tema. Entonces, no hay nada que indagar, no hay nada que profundizar, no hay nada que estudiar, que meditar. No sé qué otra palabra se podría usar. Lo que voy a leer se interpreta solo. No hay forma de yo poder agregarle o como algún pensamiento de mi parte. No agregarle la palabra, obviamente.
pero como agregarle una reflexión, algún pensamiento, algo que pase por mi mente, no habría necesidad, porque esto se explica solo, no hay manera de volverlo a explicar. Lo único que estoy haciendo es que lo voy a leer de una versión diferente, no lo voy a leer de la Reina Valera, que es la que acostumbramos a leer la mayoría. Lo vamos a leer de la nueva versión internacional, un poquito más explicado, pero habla exactamente de lo mismo. Entonces, el tema es ese: no puede ser así. Y empezamos el capítulo 3 del libro de Santiago, y la palabra de Dios se lee así: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Versículo 2. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Bueno, ahorita regresamos aquí al versículo 2. Versículo 3 dice: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Otra vez, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Número 4. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Número 5. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Número 7. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas. Y en el 8 dice algo muy importante, que ahorita vamos a regresar al versículo 2. Dice el 8: pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. En el 10 dice: de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pues acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Y nos vamos al versículo 13, donde dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humanidad que le da su sabiduría. 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. 15. Esto no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal,
no espiritual y demoníaca. 16. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En el 17 dice así: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, dice el 18, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Ok, ahora vamos a leer el 8 y luego vamos a leer el 2. Dice el 8 así: pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y en el versículo 2 decía de esta manera, o dice de esta manera: todos fallamos mucho. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Ahora, por ahí en la palabra de Dios dice que Dios nos ve perfectos, pero eso es como Dios nos ve, porque de perfectos no tenemos nada. Tenemos muchos errores, todos fallamos mucho, unos fallan de una manera, otros fallamos de otra, pero al final todos fallamos mucho. No tenemos la excusa, o no podemos decir, es que como tú fallas es muy diferente a como yo fallo. Ahí hay un error, porque para Dios lo que es pecado es pecado. Para Dios no hay pecados grandes ni hay pecados pequeños. Para Dios lo que está mal, está mal. Entonces habla en este capítulo 3 de nuestra lengua, que es un mal irrefrenable, veneno mortal, dice, que tenemos en nuestra lengua. Y dice Santiago, esto no puede ser así. No puede ser así. No puede una fuente brotar agua amarga y agua dulce a la vez. Entonces, ¿por qué si nuestra lengua es un mal irrefrenable? En otras palabras, no tiene remedio. Nuestra lengua es así y controla todo nuestro cuerpo y controla, le hace daño a todo nuestro cuerpo y le hace daño a todo lo que está alrededor de nosotros, nuestra lengua. Y da los ejemplos del timón del barco, de los frenos del caballo. ¿Por qué si Santiago dice que es algo que no tiene remedio, nuestra lengua? ¿Por qué dice entonces que cuando dice contamina todo el cuerpo y incendia y encendida por el infierno prende fuego a todo el curso de la vida? Y luego dice, con la lengua bendecimos, aquí, esto es a donde quería llegar, versículo 9 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. O sea, le hablamos muy bonito a Dios, pero a la creación de Dios no tanto. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y en el 11 es donde pregunta, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Y al final habla de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios, que es a donde voy a terminar. Si en el trato que tú tienes con los demás, en el trato que tú tienes con la gente que convive alrededor de ti, hay envidias,
hay rivalidades, por favor, deja de presumir y de faltar a la verdad. Estás usando sabiduría humana, estás usando tu propio razonamiento, estás usando lo que tú crees que es, estás usando como tú piensas que debería. Cuando existe rivalidad, cuando existe envidia, cuando todo está de cabeza, cuando la cosa no funciona, cuando hay divisiones, cuando hay grupos aquí y hay grupos allá, cuando en el mismo lugar donde estás, unos le hablan a ciertas personas, otros le hablan a otros, estás usando sabiduría terrenal, sabiduría humana. Y de la sabiduría humana dice esto, en el 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, es de donde nos podemos agarrar, porque con nuestra lengua y con nuestro entendimiento humano, con nuestro razonamiento personal, nunca lo vamos a poder hacer de una forma que le agrade a Dios, a menos que volteemos a verlo a Él y Él nos dé ese entendimiento, esa sabiduría que nosotros no tenemos como seres humanos. Necesitamos lo que Él nos pueda dar para poder accionar, para poder desenvolvernos, para poder obrar ante los demás o hacia los demás de una manera que a Él sí le agrade. Dice así, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica. Número 1 es pura. Número 2 es pacífica. Número 3 es respetuosa. Número 4 es dócil. Número 5, que a mí me encanta esta y me gusta decirlo así fuerte, es llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial. O sea, no escoge este sí, este no, es imparcial. ¿Qué es imparcial? La sabiduría que viene del cielo, no la suya, no la de aquí, no la que usted piensa, no la que usted cree. Y al final es sincera. Sincera. Número 18 dice, y con esto termino. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Pues bueno, aquí concluyo con lo que quería compartirles. Gracias a Dios por este hermoso día, como ya lo dijimos en un principio. Gracias a Dios porque despertamos, porque podemos respirar, porque podemos ver a nuestros hijos, porque podemos ver el paisaje, porque tenemos gasolina para nuestro carro, porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, por tantas cosas que uno puede estar agradecido con Dios. Hágalo todos los días, agradézcale a Dios, no le pida nada, agradézcale por el simple hecho de haber despertado. Dios me lo bendiga. Esto fue la conexión diaria.